¿Pueden pasar los pequeños a su clase? Gracias, hermano. Damos la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios en esta mañana por darnos la oportunidad de estar aquí dentro de sus atrios. Vamos, hermanos, a entrar en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Bueno, es un evangelio muy bendecido, muy rico en palabra. Las primeras, hermanos, los primeros 10 versículos del capítulo está titulado como La mujer sorprendida en adulterio. Y es, hermano, una trama o una trampa que quieren poner los fariseos, los líderes religiosos a Jesús. Pero eso lo vamos a dejar, hermanos, para otro mensaje. Lo vamos a brincar. Y después del 12 al 20, el Señor Jesucristo habla de la segunda afirmación. Ya vimos nosotros la semana pasada que Él dijo que era el pan de vida. Ahora aquí en este capítulo 8, Él va a hablar que Él es la luz del mundo. En el capítulo 9 va a haber la sanidad de un ciego, que literalmente Jesús para Él va a ser la luz del mundo. Y vamos a hablar, hermano, un poquito de los versículos del 30 en adelante. Hay un diálogo, hermanos, muy grande y a veces hasta uno se pierde en los pensamientos porque va de un lado hacia el otro. El pensamiento, hermanos, que el Señor tiene es la libertad. Él como luz, las personas que vienen a Él no andarán en tinieblas. Él es el libertador. Y vamos a ver también, hermanos, cómo Él liberta al hombre. Él nos lo va a explicar. Pero también Él explica lo que esclaviza al hombre. Y el capítulo termina, hermanos, de una manera muy triste. Termina con unos judíos, hermanos, enojados, porque Jesús les dice que su padre es el diablo y que ellos lo quieren matar. Esas son sus intenciones. Y mira cómo termina en el 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando en medio de ellos. Realmente, hermanos, el capítulo nos narra un diálogo fuerte donde Jesús está firme en su palabra y en sus decisiones, y pues estos religiosos, hermanos, no soportan esa palabra. Entonces vamos a leer solamente para ver como introducción Juan 8, donde hace esta afirmación, del 12 al 20. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, no es verdadero. Respondiendo Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni de dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino el que me envió, el Padre.
En vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 o 3 testigos o hombres es verdadero. Yo soy el que da testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús: ni a mí me conoces ni a mi Padre. Si a mi Padre conocieras también, si a mí me conocieras, también conocieres a mi Padre. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Dios bendiga su palabra. Bueno, hermanos, ya hemos hablado del testimonio, inclusive hemos usado estas partes, nos hemos pasado cuando hablamos en el capítulo 4. Ya no vamos a hablar más del testimonio. Jesucristo, hermano, dice que en la ley, por boca de 2 testigos, pues constataba toda cosa, y dice, pues yo soy el que doy testimonio de mí mismo y mi Padre. Pero después, hermano, empieza el discurso pues más acalorado. Empieza, hermanos, ya a subirse de tono. Ya está, los religiosos ya están medios molestos, hermano. Ya están airados porque todo lo que ellos, hermano, le preguntan y le debaten, pues Jesucristo, como Dios, pues hermano, pues siempre Él tiene una respuesta favorable. Y en el 30 dice que muchos creyeron en Él. Muchos, hermano, de los religiosos fariseos o de los escribas o de la multitud que estaba, muchos creyeron en Él. Pero después, hermano, el Señor Jesucristo les dice lo que les puede liberar. La pregunta sería, hermanos, ¿qué puede liberar o libertar al hombre? ¿Qué puede hacer que el hombre sea libre? Bueno, hermanos, el Señor Jesucristo va a hablar de sí mismo y va a hablar de la fe. Tiene que venir, hermanos, la fe como un ingrediente indispensable para la libertad, para la salvación y para el perdón. Pero ¿la fe en qué? ¿En los santos? ¿En la Virgen? ¿En mí mismo? ¿En las personas? No. Si usted quiere ser libre y salvo y perdonado, su fe debería de estar en Jesús, porque Él lo dice, hermano, en el versículo 23 y 24. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. ¿Sí qué? Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Lo primero, hermano, que tenemos aquí es que para nosotros ser libres, ser auténticamente libres del pecado, tenemos nosotros que venir y creer en Jesucristo. Creer como nuestro libertador, como el Mesías, como el que vino de lo alto, como el Hijo de Dios. Y creyendo, hermano, nosotros tenemos vida en su nombre. Pero la fe, hermanos, la fe, el Señor Jesucristo siempre habló de su importancia, y cuando algo es importante no está solo en un versículo, sino en muchos. Y cuando algo es importante, hermano, no está entre, lo entiendo, no, está más claro que el agua. Y más importante, hermanos, o más claro, lo dice en el 3:36, aunque ahí ya estaba claro. Dice Jesús:
el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino, ¿qué viene, hermano? En el ser de Dios, hermano, tenemos su amor, su bondad y su perdón. Pero también tenemos, hermano, su justicia, su ley y su ira, el castigo por el pecado. Y el alma que pecare, esa, hermano, está bajo la ira de Dios. Pero si uno se mueve a través de la fe en Cristo Jesús, entonces ahora recibimos la bondad, el amor y la libertad de Dios. Jesucristo, hermano, dice que solamente la fe en Él puede ayudarnos, hermano. Jesucristo, Él es el Salvador. Pero también, hermano, Él sigue diciendo en los versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Ya tienen un ingrediente, hermano. Ya creen en Él. Pero ¿qué les dice? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, hermanos, se trata de quedarnos. No se trata de venir a la iglesia a ver qué pasa. No se trata de venir a la iglesia y después irnos. No, se trata de quedarnos. Dice Jesús, tú quieres la verdadera libertad. Tienes que conocer la verdad. ¿Y cómo vas a conocer la verdad? Pues permaneciendo en la palabra, lectura extensa y profunda. La palabra de Dios te va a iluminar, la palabra de Dios te va a ilustrar, la palabra de Dios va a ser como una luz que va a iluminar tu entendimiento y dice, no andará en tinieblas. Esto es algo, hermanos, que el Señor Jesucristo pide para la libertad. Desgraciadamente, hermano, en nuestro siglo XXI, en un mundo de entretenimiento, tenemos mucho analfabetismo bíblico. La gente, en lugar de leer la Biblia, hermanos, se entretiene en mil cosas. Y si no lees la Biblia, no vas a conocer la verdad, que es Jesucristo y que es la misma palabra, y entonces puedes ser engañado fácilmente. Dice el Señor, tienes que creer en mí, pero también permanecer en mi palabra. Y luego dice, hermanos, tienes que ser un auténtico discípulo de Jesús. Seguir a Jesús, hermano, de lejos. Seguir a Jesús, hermano, pues sin ningún compromiso, es muy fácil. Pero el Señor Jesucristo dice que los auténticos discípulos son los que verdaderamente sean libres. Y dice uno, pues, ¿a poco hay discípulos falsos? Sí hay. Hay obreros falsos, hay falsos maestros, hay falsos hermanos, hay falsos hermanos. Lobos vestidos de ovejas. Pero dice el Señor, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay que buscar ser de esos, de los genuinos, de los auténticos. ¿Y cómo lo hacemos, hermano? Bueno, dice el versículo, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que, ¿cómo somos verdaderos discípulos de Jesús?
¿Haciendo qué? La voluntad de Dios. Esto es, hermano, lo que Él pide. Bueno, ahí están los mandamientos de Dios, ahí están los mandamientos de Cristo, ahí están, bueno, yo escojo no, este no me gusta, este sí, aquel sí, no, yo prefiero las bendiciones, yo no quiero las obligaciones. Un cristianismo a la carta, hermano, no es un auténtico discípulo. Por eso de repente regresa otra vez a la adicción. Está otra vez abrazando el mundo. Otra vez tiene los mismos problemas que tenía antes de venir a Cristo. Porque no ha habido, hermanos, un compromiso de hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Lo dijo Jesús de otra palabra. Un verdadero discípulo, dice Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Y qué, hermanos? Seguirlo. Bueno, es que viene Jesús y quiere que yo me ponga su yugo. Y quiere que yo lo siga, que yo lo obedezca. Él es el que manda. Pero a veces invertimos todo eso, ¿verdad? Queremos que Dios se acomode a nosotros. Queremos nosotros mandar y hasta exigimos a Dios lo que Él tiene que hacer. Y hacemos pues nuestra voluntad. Cuando el Señor Jesucristo, hermano, estuvo hablando acerca de la libertad, les dijo a los discípulos, a los que habían creído en Él: tienen que seguir creyendo, tienen que permanecer en la palabra para que ustedes vengan a ser pues auténticos discípulos. No es fácil, hermano, cargar la cruz. El mundo lo hace cada día más difícil. Pero si nosotros nos ponemos el yugo de Cristo, dice: mi yugo es ligero y fácil mi carga. En el Espíritu Santo lo podemos hacer. El hombre, hermano, puede ser liberado si él cree, permanece y se va a transformar en un verdadero discípulo. Y dice: ¿y por qué se enojó la gente? Porque les dijo esto. Bueno, hermano, realmente no se enojaron por eso. Se enojaron por lo que sigue. Se enojaron, hermano, porque el Señor Jesucristo les dice que ellos son esclavos. Ellos van a reparar, hermanos, o van a protestar: nosotros no somos esclavos de nadie. Eso es una ofensa para los judíos. Y Jesús les dice: y yo conozco que no aman a Dios. Yo conozco que ustedes no tienen su palabra morando en sus corazones. Y yo conozco que me quieren matar. Hermano, ante Jesús todos estamos desnudos. Nuestros pensamientos y nuestros corazones, las intenciones están delante de Él. No podemos ocultar nada. Y les empieza a decir, hermanos, en el 33 al 35 de su esclavitud. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Esto es el orgullo de ellos, hermano. Pero son mentirosos, porque ahí mismo ellos eran esclavos de los romanos. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué pasa? Esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo
sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo es eso que nos vas a libertar, Jesús? Si creemos en ti, si permanecemos en tu palabra, si buscamos ser tus seguidores. Nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Ellos, hermano, no aceptan su condición, como hoy, ¿verdad? El borracho dice, no, yo cuando quiero lo dejo. El adúltero también. A mí nadie me obliga, yo lo hago voluntaria, pero, hermano, el que practica el pecado es esclavo del pecado. ¿Usted practica la mentira? Es esclavo de la mentira. ¿Usted practica el robo? Es esclavo del pecado. Cualquier pecado, hermano, que se practica, uno se convierte esclavo. Es como el drogadicto que se convierte adicto, eso es esclavitud. Pero ¿cómo lo podemos entender mejor? Bueno, hermano, a lo mejor no hay otro versículo más claro de hablar de la esclavitud del pecado que Romanos 6, 16 y 17. Mira lo que dice Pablo. ¿No sabéis que si se someten a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron, y vinisteis, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. En esta palabra, aquí está el pecado, y tú obedeces, o sea, tú pecas. Tú te conviertes esclavo. El pecado se personifica como tu amo, como tu Señor, el que te manda, el que te mangonea, el que te domina. Pero si tú de ahí vienes a la obediencia de la doctrina en Cristo y vienes a la justicia de Dios que es en Cristo Jesús, y tú obedeces a Jesús, entonces tú también tienes un Señor, un amo, y ese es Jesús. Pero ahora Él te liberta, y esto es algo, hermanos, que no les gustó. No les gustó, hermano, que les dijera que eran esclavos del pecado. Si el Hijo les liberta, serán verdaderamente libres. Ellos están rechazando al Cristo. Y luego les sigue diciendo, hermanos, en el 37 y 42, algo que también los tenía esclavizados es la falsa religión, hermano, que esclaviza con sus mentiras. Dice el 37 en adelante: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuras matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y le dices al sabatista que el sábado, hermano, fue clavado en la cruz y se pone en rojo. Y le dices al testigo de Jehová, hermano, que Jesucristo es el Señor y Dios. Y no, hombre, hermano, repara. Y le dices al que adora ídolos, hermano, que tienen ojos y no ven, manos y no palpan y no caminan, y que es abominación a Dios, hermanos, se molestan. La palabra no haya cabida en ellos. No entra, hermano. Se cierra la mente, se cierra el corazón, no entra la palabra.
Y sigue diciendo Jesús: yo he hablado lo que he visto acerca del Padre, y vosotros lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Ya aquí ya empezó dos padres, hermano. El de Jesús y el de ellos. ¿Y cuál es? El de ellos, dice 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Entonces Jesús les dijo: si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Realmente, hermanos, la paternidad de los saduceos, los fariseos, los esenios, y todas esas eran sectas, hermanos, religiosas. El judaísmo se hizo en sectas, en denominaciones. Algunos creían unas cosas y otros otras. Partidos, inclusive herodianos, eran partidos políticos. Ellos, hermanos, le dicen a Jesús: nuestra paternidad es Abraham, orgullosísimos de Abraham. Que ellos vienen de los lomos de Abraham, que ellos son el cumplimiento de la promesa. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, y que iba a ser el padre de multitudes. Pero después dicen: nosotros no somos hijos de fornicación, nuestro padre es Dios. Y Jesús, hermano, lo pone bien simple. Y a veces nosotros, hermano, lo enredamos todo. Dice Jesús: si vuestro padre fuera Abraham, mire, ustedes estuvieran postrados como Abraham. Cuando llegaron los ángeles, ¿y qué hizo Abraham? Se postró, les preparó pan, un cabrito, les dio un recibimiento. Que después el escritor a los hebreos dice: muchos sin saberlo hospedan ángeles. Pero Cristo es Dios. Es falso, ellos no son hijos de Abraham, no se parecen. Ellos quieren matar a Jesús. Y luego dice: si fueran hijos de Dios, oye, me amarían, porque yo de Dios he venido. Yo soy su hijo. Hermano, esto es lo que Jesús les está diciendo: mentirosos. Y a la gente a veces no le gusta eso, hermano, que le digan las cosas en su cara, sus verdades. Ellos, hermano, pues empiezan a protestar. Y dice el 43: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Es que están esclavos, hermano. Y ese 44, pues fue la gota que derramó el vaso. Por eso leemos al final que tomaron piedras. Dice: vosotros sois de vuestro padre. ¿Quién? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla,
porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque les digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Bueno, hermano, el diálogo va a continuar y la clase continuará. Lo que hemos visto, hermano, es de que Jesús le presenta a este grupo de religiosos que Él es, hermano, el libertador. Y que a través de la fe en Él, nosotros podemos encontrar libertad. Si no creemos que Él es, en nuestros pecados moriremos. Pero no solamente hay que creer, sino también hay que permanecer en su palabra y buscar, hermanos, cargar una cruz todos los días para convertirnos en verdaderos discípulos de Jesús, para ser luz y sal de la tierra. Y ese es el mensaje: cómo libertarnos, fe, permanencia en Jesús y sacrificio. Pero ya aquí, hermano, Dios les dice que son esclavos del pecado. Ellos, hermano, les dice que son falsos. Son falsos porque lo quieren matar. Una verdadera religión, hermano, no haría eso. Son falsos, hermano, porque dicen que su padre es Abraham y Dios, pero la verdad es que su padre es el diablo y él es mentiroso como ellos, y él es homicida. Ellos quieren ser homicidas, quieren matar a Jesús. Y el diablo, hermanos, pues siempre tiene un papel en todo esto, porque él, hermano, puede entrar en los corazones de las personas, claro, si se lo permiten, y él, hermanos, puede esclavizarlos. Dice Juan capítulo 13, versículo 2, ese es un capítulo completo. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ellos, hermanos, no pueden oír la palabra de Dios. Hay mucha gente, hermano, que está encendida en su pecado, en su ignorancia, en su falsa creencia. Y cuando tú le hablas, hermano, la verdad de Dios, ves los ojos rojos, hermano, y se airan y gritan. Algunos maldicen y golpean. En algunas comunidades, hermano, de la provincia de México, llegan y tocan puertas, hermano, y los corretean con los machetes. Es la ignorancia. Es hermanos, la falsa religión, que no tienen libertad, están esclavizados. Necesitan a Jesús para ser libres, pero ¿cómo van a ser libres si están rechazando el evangelio y a los mensajeros que traen a Jesús? Que traen el pan y la luz de la vida. Cuando nosotros, hermano, vemos todas estas cosas, pues no estamos tan lejos, hermano. La gente sigue rechazando a Jesús. La gente sigue dándole lugar al diablo. Y la gente sigue esclavizada en sus vicios y en sus pecados. Pero Jesucristo, hermano, quiere que nuestra paternidad no sea el diablo. No quiere que seamos hijos del diablo. Quiere que seamos hijos de Dios.
y que Él sea nuestro hermano mayor. Pero para eso tenemos que obedecerle, creer en Él. Vamos a continuar, hermano, porque todavía quedan muchos versículos. Ya se va a poner más, porque, hermano, van a empezar a ofender a Jesús. Decimos nosotros, ya este es el colmo de los males. Le van a decir endemoniado, le van a decir samaritano. Son cosas en el tiempo de él que eran muy despectivas. Y lo vamos a ver la próxima semana. Y por eso, hermano, pues ellos quieren agarrar piedras y pues desaparecer. Gracias a Dios que no hay nadie más poderoso que Él. ¿Y qué pasó, hermanos? Dice el final, 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Él no iba a venir a morir apedreado. Él iba a morir en el tiempo de la Pascua, en un viernes, porque Él era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Él iba a morir crucificado por nuestros pecados. Lo vamos a ver. Vamos adelante. Por ahorita aquí terminamos. Damos un receso. Gracias, hermanos, por su atención y que Dios los bendiga. Mi ser